Compañeros y compañeras de Itagüí, la mesa directiva, mis saludos muy especiales a todos quienes organizaron este magnífico acto. Es una magnífica reunión la que tenemos aquí, mil gracias. Vamos a hacer en mayo próximo el cuarto Congreso del Polo, cuyas elecciones van a realizarse el 19 de abril. Y vamos a realizar esas elecciones el 19 de abril, y son elecciones de voto directo, de voto ciudadano, porque el Polo es un partido, y esa es parte de nuestras convicciones, el Polo es un partido que no tiene propietarios, no tiene dueños. El Polo es un partido en el cual, por ejemplo, para asistir a ese congreso, 756 delegados, todos vamos o van quienes resulten elegidos. Ustedes saben que yo saco un montón de votos y, sin embargo, si quiero ir como delegado a ese congreso, tengo que ser elegido por el voto ciudadano. Eso ya marca una diferencia entre el Polo Democrático Alternativo y otros partidos, que por ejemplo o son de propiedad de una familia, o por ejemplo son de propiedad de unos congresistas, o son de propiedad de unos ricachos o de alguien que resulta ser el dueño de esas organizaciones. En nuestro caso, el único dueño de esta organización son los polistas mismos. Y esto, que es, digamos, un primer indicio de que tenemos una organización diferente, se refuerza de otras maneras, porque ese congreso, como ya se ha mencionado aquí, va a ser un congreso decisivo. Ese congreso lo primero que tendrá que establecer es el rumbo del Polo. Mantendremos el mismo rumbo que hasta hoy hemos mantenido, porque hasta hoy el Polo no ha perdido el rumbo. Pueden haber pasado cosas, puede haber habido traiciones en el Polo, pero el Polo como partido no ha perdido el rumbo. Y hoy el Polo está declarado formal y oficialmente como un partido de oposición a Santos y como un partido en la práctica ni santista ni uribista. O sea que el Polo ha mantenido el rumbo. Pero ese congreso del Polo, si el Congreso quiere, si se enloquece, podría cambiarle el rumbo al Polo. Los congresos de los partidos, y este pues ni se diga, pueden definir cualquier cosa, incluso por disparatada que sea. No va a suceder, pero lo pongo como un ejemplo. Ese congreso podría disolver el Polo. Entonces la primera cosa sobre la que quiero llamar la atención es que ese es un evento de una importancia estratégica y todos nos estamos jugando casi que nuestras propias existencias. Y entonces es el momento de recordar un poco por qué es importante el Polo para Colombia. Y no solo para los polistas, fíjense que digo para Colombia. Para los polistas pues ni se diga, pero para todo Colombia, porque el Polo tiene varias características que solo tiene el Polo y que son, a mi juicio, las que tenemos que preservar en ese congreso que vamos a realizar en el mes de mayo. La primera característica que tiene el Polo, que nos diferencia de todos, es que el Polo es un partido que le apunta a profundas transformaciones en la vida del país. Nosotros no somos un partido del statu quo, nosotros no somos un partido como ellos. Ellos son partidos que promueven pequeños cambios para que todo siga igual, mientras que nosotros estamos buscando grandes cambios en la vida del país. Ellos, todos esos, los partidos de los Juan Manueles. Juan Manuel es una palabreja que me inventé para meterlos a todos en el mismo saco. Juan Manueles son César Gaviria, Ernesto Samper, Pastrana, Álvaro Uribe, Juan Manuel Santos. Todos ellos son básicamente iguales entre sí. Nosotros, por el contrario, somos una fuerza diferente. Porque, insisto, promovemos profundas transformaciones. Ellos son partidos que en ciencia política se pueden definir como fuerzas gatopardistas. Gatopardistas, ustedes buscan en Google el gatopardismo y les dicen que eso tiene que ver con una novela italiana que se llama El Gattopardo, en donde aparece alguien que dice, en medio de una crisis, hay que cambiarlo todo para que todo siga igual. Ese es el juego de los Juan Manueles, cambiar las cosas para que las cosas no cambien, cambiar las cosas no sea que se les revuelva el pueblo y se vaya contra ellos y los terminemos desalojando de la dirección del Estado. Nosotros, por el contrario, estamos, insisto, detrás de transformaciones profundas de la vida del país. Voy a ilustrar con un par de ejemplos, diferencias grandes que tenemos con ellos, que son irreconciliables.
que son diferencias de esas donde no hay como transarse, son de blanco a negro, para decirlo así. Ellos, por ejemplo, son partidarios de los TLCs. Nosotros no somos partidarios de los TLCs porque destruyen la industria, el agro, el empleo, la capacidad de generar riqueza, etcétera, etcétera. Ellos, por ejemplo, son los partidos de las EPS. No son los partidos de la salud de los colombianos, sino los partidos del negocio de las EPS con la salud de los colombianos. Y ahí tenemos otra diferencia de fondo. Ellos, por ejemplo, son los partidos de la privatización de la educación, que excluye por definición a los hijos de los más débiles y que obliga a las clases medias a pagar educación carísima y normalmente malísima. Nosotros defendemos una educación universal, es decir, para todos, de alta calidad, gratuita y pagada por el Estado. Ahí tenemos otro desacuerdo inmenso. Yo me podría aquí quedar toda la noche marcando las diferencias de fondo que tenemos programáticamente con ellos. Ellos quieren este país, nosotros queremos un país diferente. Y es obvio que ellos no estén por cambiar a Colombia, los Juan Manueles. Es que esta Colombia tan llena de las desgracias la han construido ellos. Cada cosa desgraciada que hay en Colombia es el producto del esfuerzo de los Juan Manueles. Y para ellos Colombia es perfecta, es algo así como el paraíso terrenal. Nada les falla, todo les resulta perfecto. Ellos no saben lo que es no tener salud, no tener educación, no tener empleo. Ellos no saben lo que es estar siquiera un minuto en toda su vida sin una teta entre la boca. Entonces pensar que ellos quieran cambiar a Colombia es una ingenuidad. Y la otra gran diferencia que tenemos con ellos, y esta sí que es bien importante, es que nosotros, por principios, los polistas, respaldamos todas y cada una de las luchas que el pueblo colombiano adelanta en la defensa de sus intereses y derechos. Mientras que ellos hacen esfuerzos porque la gente no luche, porque la gente piense que a punta de clientelismo, de perder su dignidad y de arrodillarse va a terminar resolviendo sus problemas. Entonces, en nuestro caso, si luchan los campesinos y los agricultores y los empresarios agrícolas en general, estamos respaldando la lucha. ¿Qué santo se pone iracundo? Que sale y calumnia al senador Robledo y el Polo lo frentea y dice: es que no es Robledo el que está respaldando los paros, es el Polo el que los está respaldando. Y no estamos detrás de los paros, como usted dice, señor presidente, estamos es al frente de los paros, acompañando las luchas de verdad. Y si luchan los indígenas, los respaldamos, y si luchan los estudiantes, los respaldamos, y si luchan los educadores, los respaldamos, y respaldamos a todo el que luche, porque el colmo sería que esta minoría apátrida que nos gobierna, estos Juan Manueles, pudieran aplastar y maltratar a la gente y que la gente ni siquiera tuviera el derecho a la rebeldía, a oponerse y a movilizarse de manera pacífica y democrática, pero oponiéndose. Estas dos diferencias son las que explican por qué construimos otro partido. Es que somos otro partido, compañeros y compañeras, porque no cabemos allá, en los otros. No queremos estar en los partidos de los Juan Manueles. Yo prefiero no hacer nada en política a terminar metido en un antro de esos que los conocemos desde tanto tiempo. Por eso creamos al Polo y duramos un año entero discutiendo el programa del Polo, y duramos un año entero discutiendo las reglas de funcionamiento del Polo, y este partido lo construimos así, y nació ni liberal, ni conservador, ni de la U, ni de Cambio Radical, ni de nada. Somos nosotros los polistas. Y aquí nadie, compañeros y compañeras, entró engañado. Todos sabíamos qué era lo que estábamos haciendo. Pero lo que pasa es que sostenerse aquí tiene sus misterios. Porque por supuesto que los Juan Manueles actuaron como Herodes e intentaron matar a este niño desde la propia cuna. Ustedes se acuerdan, no habíamos alcanzado a nacer y nos estigmatizaron con que éramos terroristas vestidos de civil, que éramos fichas de Chávez, que éramos guerrilleros, que corruptos, que nos habíamos acabado. No hay andanada que no nos hayan hecho. Y la peor de las andanadas que nos han hecho es ir buscando sacarnos a la gente, o una de las peores, mejor de las andanadas, y nos han ido sonsacando dirigentes que no resistieron,
que cuando vieron que este partido no lo vieron, que ser del Polo era bastante más allá que ponerse una camiseta amarilla, entonces ya les empezaron a incomodar las circunstancias. Y terminaron yéndose muchos de ellos, y yo preferiría que no se hubieran ido, pero si no quieren este partido, sino que quieren es estar allá, si no quieren ponerse al servicio de la ciudadanía, sino la ciudadanía al servicio de sus ambiciones, pues es mejor que estén en otro lado. Eso hay que decirlo con toda franqueza y con toda claridad. Pero en este momento, después de años de situaciones como estas, que no voy a detallar porque son conocidas, y de dirigentes del Polo que nos han traicionado, porque nos han traicionado con actuaciones escandalosas, hoy, a mi juicio, estamos pasando por la peor dificultad en este sentido. ¿Qué quiere decir? Que Juan Manuel Santos en persona está encabezando un ataque sistemático contra el Polo, contra todas las fuerzas alternativas o de oposición, como ustedes las quieran llamar, contra todas las fuerzas sindicales, agrarias, indígenas, con un trabajo de Santos sistemático y que es, si se quiere, más difícil de contrarrestar, que es primero Santos presentándose como un tipo, digamos, progresivo, como un demócrata, como un distinto a los otros. Incluso ha llegado a decir: es que yo voy a ser un traidor de mi clase social. Que los ricos en su gobierno iban a chillar, fue capaz de decir. Que era el presidente de los campesinos, el presidente de la revolución agraria. Y con ese cuento ha venido presentándose como lo que no es. Y con ese cuento ha venido jalando hacia el lado de allá todo lo que pueda jalar de las fuerzas de oposición o de alternativas, ofreciéndoles que si se ponen del lado de allá les va a dar tanta mermelada que incluso corren el riesgo de indigestarse. Esto es lo que nos está sucediendo. Este es el lío que tenemos. No es solo el alcalde Jorge de Medellín, Carlos, de Itagüí, el que anda con esa tarea de tomarse desde adentro, desde afuera o como sea, a las fuerzas que no son las suyas propias. Esa es la línea de Santos. Y la línea de presentarse, repito, como lo que no es. Pasadas las elecciones, Juan Manuel Santos, o mejor, Juan Manuel Santos no, el dueño de Semana, que es un amiguísimo de Santos, un hijo de López Michelsen, fue capaz de poner en esa revista, después de las elecciones del 15 de julio, que es que Santos era el jefe de la nueva izquierda colombiana. Para que vamos tomando nota. O sea, aspira a ser el jefe de todos nosotros, el señor Juan Manuel Santos. Y en eso están trabajando de manera sistemática. Y si el Polo no se para firmemente, va a terminar este partido a la cola del santismo. Eso es lo que está sucediendo. Esta es la realidad del momento y este es el tipo de temas que tendrá que discutir el Congreso del Polo. O sea, el Polo va a seguir siendo el partido que creamos, va a seguir siendo un partido independiente, un partido de gran amplitud, un partido sin sectarismos, como decía Carlos Gaviria, pero también agregaba el maestro Gaviria, pero sin ambigüedades. Es que una cosa es que seamos muy amplios, que no seamos sectarios, y otra cosa es que terminemos trabajando en el bando contrario al que definimos como nuestros adversarios cuando decidimos crearnos. Este es el lío, compañeros y compañeras, que estamos viviendo, y veo que aquí en Itagüí se expresa con una inmensa gravedad a través de ese señor alcalde que primero engaña al Polo cuando propició la unión con él, comprometiéndose a hechos que no cumplió, y después entonces se pone en el trabajo de ver cómo divide nuestras fuerzas y cómo maltrata a nuestro concejal, el compañero Carlos, llegando hasta puntos tan desproporcionados como negarle el uso de la palabra. Y ese es el tipo de demócratas con los que el Polo debe unirse. Por supuesto que no nos interesa tener relaciones amistosas con ese tipo de personajes, porque representan ideas contrarias a las ideas que nosotros representamos. Y les repito, compañeros y compañeras, estas son cosas que estamos discutiendo dentro del Polo. Ha sido sistemático, por ejemplo, para que ustedes tomen nota de las cosas que están pasando. El propósito del Ministerio de Agricultura
de cooptar, no lo ha podido hacer, pero le han trabajado sistemáticamente cooptar a los líderes de las protestas agrarias de los años pasados. Esta es la confusión que hay en Colombia al respecto, porque el país está confundido. Dentro del propio polo hay gente confundida en este sentido, que ya se nos ha planteado que el polo debe discutir la posibilidad de ingresar al gobierno de Santos una vez empiece la etapa del posconflicto. Y el argumento que nos están dando, compañeros y compañeras, es que por el proceso de paz el polo debe algo así como engavetar todas nuestras demás concepciones. Entonces voy a vincular el proceso de paz a este análisis que estoy haciendo sobre las acechanzas de Santos contra nosotros, sobre las acechanzas de Santos contra el polo y contra todas las fuerzas alternativas de Colombia. Cuando el polo se creó, en relación con la violencia que martiriza a Colombia, expresamos dos formulaciones que están en nuestro ideario, en el programa del partido. La primera formulación: no a la lucha armada. El polo se crea con una formulación precisa que dice que no estamos de acuerdo con utilizar la violencia como una manera de tramitar las diferencias entre los colombianos. En mi caso es mi posición porque es la del polo, pero es mi posición desde que era un joven estudiante universitario. Siempre he considerado que esa violencia es estéril, que son más las dificultades que le ha creado a Colombia que los problemas que ha ayudado a resolver. Pero también dijimos, compañeros y compañeras, en esa ocasión, está en el programa, que somos partidarios de una solución negociada del conflicto armado. Una solución negociada del conflicto armado. Y esa es nuestra posición. Ustedes no van a oír a un polista oponiéndose a un proceso de paz bajo ninguna razón. No lo hemos hecho. Entonces, cuando Santos empieza el proceso y lo anuncia, en el polo, eso fue una de las decisiones más fáciles que ha tomado el polo. Ahí mismo todos dijimos: listo, buena suerte, les deseamos que ese proceso avance como debe avanzar. Sin embargo, yo también he insistido en aclarar una cosa, que pienso que es pertinente aclararlo, que tiene que ver con que no es creíble, no es posible que en ese proceso se vayan a resolver todos los problemas de la nación colombiana. Eso no podrá suceder. Y no podrá suceder, entre muchos argumentos, por uno que es muy poderoso. Todo lo que allí se tramite, se decida, necesitará la firma, la aprobación de Juan Manuel Santos. Y se cae de su peso que Santos no quiere cambiar a Colombia. Santos puede querer un proceso de paz, pero cambiar a Colombia, por supuesto que no, porque ya mencioné, Colombia para Santos es el paraíso terrenal. ¿Qué puede entonces salir del proceso de paz? Y esto es de una importancia superlativa. ¿Qué sí puede suceder? Y es lo que a mí me entusiasma con el proceso de paz. Pueden suceder dos cosas. Una, que desaparezcan esas armas. Que esas armas desaparezcan de la faz del territorio nacional, digo yo, las armas de la ilegalidad, y que el Estado recupere el monopolio sobre la fuerza, un Estado que dé garantías democráticas de respeto a los derechos humanos y de estar de acuerdo con la Constitución y la ley. Y en segundo término, también puede suceder que quienes hoy empuñan esas armas se reintegren a la vida civil con todas las garantías ciudadanas de todos los habitantes de Colombia. Esas dos cosas pueden suceder en el proceso de paz. Y eso solo hace del proceso de paz un hecho de importancia superlativa. Luego, les insisto, yo estoy a favor de ese proceso de paz. Quien diga lo contrario miente para enredar las cosas, porque por razones obvias eso es lo mejor que le puede suceder al país. Pero esto, siendo cierto, no me impide marcar una diferencia. Y es que decimos, proceso de paz sí, pero Santos no. Proceso de paz sí, pero gobierno de Juan Manuel Santos no. ¿Y por qué? Pues porque es que en Colombia el único problema que existe no es el de la violencia que nos martiriza. Ha querido entonces invitarnos a que participemos activamente en estas elecciones. Cada persona que vaya a votar, y puede votar en el mismo sitio donde se votó hace un año,
tiene derecho a sufragar 2 veces, por una lista nacional, yo encabezo una de esas listas nacionales, y por listas departamentales, pues que hay una variedad grande de listas. Ustedes tomarán la decisión que les parezca, pero necesitamos ir masivamente a votar. Y desde ya digo una cosa, que el señor alcalde de Itagüí no se le atreva a meter la mano en esta elección. No tiene derecho. No tiene derecho. Alguien aquí le contará al alcalde de Itagüí: no se atreva, señor alcalde, a meterse en las cosas internas del pueblo. Él tiene derecho a hacer las cosas allá en su gallinero, en su partido y con el gobierno nacional allá, pero las cosas de nosotros las resolvemos entre nosotros. No podría ser de otra manera. Mi invitación entonces es a que llevemos... ¿Cómo? Ninguno, no, nadie que sea... Sí, ya está dicho. Exacto, ninguno de ningún partido. Esto es un pleito entre los polistas, o son luchas entre los polistas. Nadie tiene derecho a meterlo. Pero lo mejor que podemos hacer es llevar tanto polista de verdad a votar, tanto ciudadano honrado a votar, tanta gente que esté con nosotros a votar, que cualquier fraude pueda ser contrarrestado por una avalancha de votos honrados que estén en estas cosas actuando como debe